Buenos días, mis amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este día maravilloso. Vamos a hacer una afirmación que acostumbramos a hacer todos los días en nuestra clase de Biblia. Estoy abierta y receptiva al Espíritu vivo de la verdad de Dios. Gracias, Dios, por un buen mensaje para ti y para mí. Amén. Estamos iniciando el mes de agosto y dentro de pocos días vamos a celebrar la fiesta patria de la restauración de la República Dominicana. Fecha en la que celebramos el haber restablecido nuestra independencia luego de haber sido anexado a España. Esta circunstancia ha motivado el mensaje que la divinidad quiere transmitir para ti y para mí en el día de hoy. Y es que Dios restaura y restituye todas las cosas. Esto significa que así como un pueblo unido pudo restaurar su independencia perdida, siguiendo a un líder motivador, tú y yo, que nos hemos separado en conciencia de nuestro Creador, motivo por el cual estamos sufriendo todo tipo de limitaciones, prisioneros de la conciencia de los sentidos, que nos hace creer que no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, estaremos condenados a vivir presos de las circunstancias y de todos los que se manifiestan con poder y autoridad sobre nuestras vidas, dentro del punto de vista físico, político, social, militar y hasta religioso. Yo quiero decirte que tú y yo también podemos lograr nuestra restauración. Solo es necesario seguir a nuestro único líder y guía, Jesús de Nazaret, que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí, de ese Cristo divino y viviente que moraba en él. Entonces tú y yo podemos reconectarnos con la divinidad que en nosotros mora para lograr la restitución de ese potencial divino que era nuestro antes de que el mundo fuera. Esta es la única manera en que tú y yo podremos disfrutar todo el bien que nos pertenece por herencia divina y que está disponible para cada uno de nosotros. Debemos unificarnos en mente y corazón con el eterno fluir de la presencia divina que es Dios en ti y en mí. Pero quizás te puedas estar preguntando, ¿qué cosas puede Dios restaurar y restituirnos? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, porque por conciencia de la gracia nos hemos llegado a creer que somos libres e independientes, dueños de nuestros actos y por tanto tomamos nuestras decisiones sin que nada ni nadie intervenga en las mismas. Idealmente es así, pero todos sabemos que el más mínimo de nuestros actos está sometido al escrutinio público, con reglas y normas sociales, éticas y morales que inciden en forma directa o indirecta en nuestro quehacer diario. Y esto, lo queramos o no, influye en nuestro comportamiento y en nuestra evolución, no solo desde el punto de vista físico, sino también mental y espiritual. En el día de hoy vivimos en una sociedad en crisis. Los valores éticos y morales que nos normaban han caído en desuso, porque ahora todo depende del cristal con que se mire. Y esto es notable en todos los núcleos sociales, como la familia, la educación, los centros de poder,
civil, militar, político y religioso. Todo esto se está manifestando en nuestras vidas como con un gran caos y confusión, porque lo que antes era prohibido, ahora está permitido. Notamos cómo se infringen las leyes y creencias, con tal de satisfacer los deseos y caprichos de lo que representan los poderes de mando. En la actualidad se vale todo para derribar los obstáculos que impidan el logro de satisfacer los más caros anhelos físicos y mentales. Por eso no es de extrañar que hace 2 días una madre matara a su hija de 3 años y otra de 17 meses porque interferían en su vida sexual. Los abusos, los engaños, el robo y la corrupción es algo palpable a todos los niveles, llegando hasta la destrucción física, moral y espiritual de todo lo que no se considera útil para obtener nuestros deseos. Como todo se compra o se vende, vivimos estresados permanentemente para poder lograr nuestras satisfacciones y envueltos en esa vorágine nos mantenemos en una actitud agresiva y a la defensiva para poder subsistir y lograr nuestros más caros anhelos. Actualmente no creemos en nada ni en nadie, somos egoístas, no manifestamos amor ni compasión, salvo raras excepciones, ni siquiera por nosotros mismos. Esta sociedad de consumo nos traza las pautas para ser exitosos y vivir feliz. No importa cómo obtuviste tus recursos, eres importante mientras más bienes materiales posees, lo que te da un lugar cimero en la escala social. Este deseo de tener y poseer más y más conspira contra nuestra tranquilidad espiritual. Nos sentimos solos y aislados, aunque estemos rodeados de amigos y familiares. Dejamos de comunicarnos, aunque paradójicamente somos la sociedad que tiene más medios de comunicación a nuestra disposición. La soledad, la no obtención de objetivos o la falta de motivación hace que en un momento determinado nos sintamos tristes y deprimidos, hasta llegar a situaciones extremas que nos hacen atentar contra nuestra vida o la de lo que consideramos culpable de nuestro malestar. No es raro que un empleado que hayan desahuciado de la oficina vaya con un arma y mate a todos los demás porque a él lo botaron de la compañía. A veces desarrollamos actitudes suicidas en nuestro perjuicio o en donde otros inocentes que nada nos han hecho, solo para alcanzar popularidad en las redes sociales y pasar a la historia como el que más daño y dolor causó a los demás. Ejemplo, el día de ayer la matanza en Texas. Una veterinaria que mató a su perro simplemente para salir en las redes como que ella mató a su perro. Pero a todo esto se le agregan las guerras, las invasiones, los abusos de poder, los dictadores, los grandes países contra los pequeños con el único objetivo de apropiarse de sus recursos. Y de igual manera, no respetamos nuestro medio ambiente. Hoy la madre naturaleza gime de dolor frente a nuestra agresión. El desequilibrio ambiental se está manifestando con temperaturas extremas de calor y frío, con inundaciones, con sequía, con terremotos, con volcanes en erupción, con fuegos forestales, con pérdida de especies
animales que se están extinguiendo por este abuso y misericordia de los recursos naturales que se está manifestando a todos los niveles de nuestro planeta, en grandes regiones del mundo. Definitivamente estamos caminando con pasos firmes al precipicio o a la destrucción de este nuestro planeta, que es el único que tenemos para vivir. En estos días yo recibí un video como una llamada desesperada para que reaccionemos y tomemos acción. Algunos de ustedes quizás lo vieron. Eran 3 jóvenes estudiantes alemanes que tenían una soga en el cuello y estaban subidos en 3 bloques de hielo. El mensaje era que cuando este hielo se destruyera, ellos se iban a ahorcar, porque eso era, el bloque de hielo era que los sustentaba como base. Y esto es una forma dramática para llamar la atención del mundo, porque estamos en una cuenta regresiva. Dice la ONU que solo tenemos 11 años para revertir la catástrofe climática que se está manifestando. Y que es algo que todos estamos viviendo, que no lo podemos ocultar, porque yo creo que en este país nunca en la vida había hecho un calor tan fuerte como el que está haciendo ahora. Entonces, mis queridos amigos, todo esto es una panorámica del mundo que nos ha tocado vivir. Y es más que suficiente para que nos hagamos conscientes de que necesitamos un cambio para nuestro beneficio y de este planeta que elegimos vivir. ¿Y saben por qué? Porque si tú cambias, el mundo cambia. Si yo cambio, el mundo cambia. Porque todo está conectado. Y todo lo que hacemos tiene que ver el uno con el otro. Y tú y yo podemos ser la diferencia para comenzar ese cambio. Y crear una cadena energética que se manifieste en los demás. Porque aunque las palabras conmueven, dicen, ¿verdad? Los hechos son los que arrastran. Quizás esto que yo te estoy diciendo es algo que tú quizás lo estás sufriendo en carne propia. Algunas de estas razones que hemos dicho. Y puedes sentir una gran frustración al creer que no hay nada que puedas hacer para revertir todo lo que está aconteciendo. Y al no poder cambiar todo lo que te agobia, estás viviendo una vida sin opción y sin esperanzas. Por eso elegimos esta canción del mes, de que queremos un pueblo que ría en las calles, un pueblo que cante, un pueblo que se sienta positivo. Y tú y yo tenemos que comenzar a inyectar esa energía de que sí se puede a todos nuestros semejantes. Y es por eso que esta mañana yo quiero decirte que sí podemos cambiar y revertir todas las condiciones desastrosas que nos están afectando, porque tú y yo tenemos el poder para hacerlo, mediante y lograr nuestra restauración y restitución mediante la liberación de todo lo que nos mantiene presos y limitados en nuestra accionar diaria. Pero definitivamente no podemos hacerlo solo. Para esto es necesario restablecer nuestra conexión con el Cristo morador, para así obtener su poder restaurador que nos permitirá restituir todo lo que hemos perdido en nuestras vidas, y porque solo Dios puede restaurarnos íntegramente. Y recordemos que todo lo podemos, ¿en quién? Entonces, si todo lo podemos en el Cristo que nos fortalece, nosotros podemos restituir y restaurarnos íntegramente de todo lo que nos está afectando. Pero para esto es necesario que nos hagamos conscientes que tú y yo somos los únicos culpables de todo lo que estamos manifestando en nuestras vidas.
Sí, mi querido amigo. Todo lo que consideramos bueno, así como lo que también llamamos malo, es nuestra responsabilidad. Porque nosotros tenemos el poder dado por Dios de que llamemos a las cosas como queramos llamarlas. Y así ellas se van a manifestar. Por eso debemos asumir nuestra culpa y dejar de estar señalando y buscando culpables favoritos. Que el gobierno, que mi papá, que mi mamá, que mi marido, que mi hijo, que mi novio, etc. Vamos a asumir nuestra culpa. Yo reconozco que esta no es una tarea fácil, porque nadie quiere aceptar que lo que está viviendo y manifestando en su vida es su responsabilidad. Y esto no es de ahora, es desde siempre, desde la creación del mundo. Porque desde el jardín del Edén, nuestros padres terrenales no aceptaron su responsabilidad por la desobediencia cometida. Quisieron eludir su culpabilidad. No, la mujer que tú me diste. No, la serpiente. Y en última instancia, bueno, si tú me la diste, tú fuiste el culpable de que yo violara la regla. Como todos sabemos, la actitud de nuestros padres irresponsables trajo como consecuencia su salida del Edén y espiritualmente su separación en conciencia de la mente creadora que llamamos Dios. Hasta hoy, en sentido general, todos nosotros hemos heredado esta misma actitud y seguimos actuando de igual manera irresponsablemente en nuestro diario vivir. Por eso las iglesias que hablan de que todo lo que tú haces es culpa del demonio están llenas, porque te sientes cómodo, te sientes feliz porque tú no tienes culpa de nada. Ese es el demonio, el culpable. Quiero decirte que tú y yo tenemos el poder, nueva vez te lo reitero, de cambiar estas actitudes que nos impiden vivir una vida plena de gozo. Es tiempo de que podamos aceptar que esa presencia divina que llamamos Dios está separada de nuestra conciencia por nuestra desobediencia, porque así lo decidimos libremente. Pero ella está presta y disponible para unificarse en nosotros y servirnos cuando tomemos la decisión de aceptarla. No hay ninguna duda de esta aseveración, porque es una verdad eterna, lo que significa que fue, es y será siempre así, producto del amor de Dios por su creación. Él, como Padre amoroso, está disponible para cada uno de nosotros, sus hijos, con un amor inagotable y misericordioso por toda la eternidad. Decíamos hoy en la clase de Biblia, que estamos estudiando los Salmos, que aunque en las escrituras del Antiguo Testamento se nos habla de ese Dios castigador, ellos tenían la conciencia también del amor misericordioso de Dios. Y si ustedes toman los salmos, se van a dar cuenta donde ellos reiteran que ese amor misericordioso de Dios por ellos lo iba a restaurar de sus situaciones. Dios siempre ha utilizado situaciones extremas en la vida de sus hijos y también a diferentes personajes que a través de los tiempos han hablado en su nombre, tratando de hacernos conscientes de su amor perdonador y su disponibilidad para bendecirnos con su bien absoluto en todo lo que estuvieran enfrentando en sus vidas. La única condición para ellos y para nosotros es reconocer y aceptar su presencia
consciente y libremente en nuestras vidas y en nuestros asuntos. Tenemos aquí nuestra Biblia, que es nuestro libro de texto, que está escrita por hombres inspirados por Dios en un alto estado de conciencia, donde encontramos las promesas eternas del amor incondicional de Dios por todos nosotros, sus hijos amados, y que nos da también una explicación de la ley espiritual y cómo encontrar el reino de los cielos dentro de nosotros hasta manifestar nuestra herencia divina. Y es de nuestra Biblia que tomamos una situación extrema y un personaje de los tantos que tiene ella para compartir la verdad que te hemos expresado. Se trata de Joel, un profeta que encontramos en el Antiguo Testamento o las Escrituras hebreas, cuyo nombre aparece 14 veces y que su nombre significa Jehová es Dios. Se sabe poco de su vida, solo que nació en Jerusalén, que era hijo de Petuel y que fue llamado por Dios para predicar su mensaje al pueblo judío 350 años antes de Jesucristo. Su libro se considera la más antigua obra profética que se haya conservado, y algunos teólogos lo ubican en el siglo 8 y otros en el siglo 9 antes de Cristo. Entonces, un profeta es el que recibe la inspiración del Espíritu y comprende la ley espiritual y la imparte a otros. Nuestro cofundador Charles Fillmore nos dice que es el mediador entre Dios y la gente, por medio del cual reciben la guía divina. Joel es uno de los profetas de Dios más destacados en relación al mensaje del arrepentimiento. Joel, Jehová es Dios, eso es lo que significa. En el contexto histórico se nos dice que él predicó en el tiempo del rey Josías y que surgió en un momento de crisis nacional del pueblo judío, donde la pobreza material se le agregaba la indigencia espiritual y moral. Y yo digo, cualquier parecido con la época actual no es pura coincidencia. El pueblo estaba afrontando una gran plaga de langosta, la más devastadora que la tierra habitada por los judíos había conocido y que le causó muchas penas y la destrucción de sus cosechas. Para Joel esta fue una señal del juicio divino y les advirtió que se salvarían únicamente si se arrepentían. Aquí vemos la plaga. Era una ola de plagas, de orugas, saltón, revoltón y langosta que descendía sobre ellos en sus campos, conjuntamente con una terrible sequía que también se estaba manifestando en toda la tierra, completando su ruina. El contenido del mensaje de Joel es una apelación a Judá para que se arrepintiera. Los primeros 37 versículos de su libro se basan en el arrepentimiento. El profeta entiende que solo una renovación profunda en la relación del pueblo con Jehová su Dios podrá lograr la restauración. Porque el desastre natural que estaban viviendo sería la motivación para llevarlos a una renovada percepción de la voluntad de Dios. O sea, que el extremo del hombre sería la oportunidad de Dios. Que es algo que nos lo presenta en un poema uno de nuestros ministros Unity. Entonces, eso es lo que Joel les está diciendo. Que la palabra de Dios
en esta situación, si ellos se arrepienten y levantan su conciencia a Dios, Él lo va a restaurar y va prometiéndole que va a exterminar la plaga. Sus palabras constituyeron un mensaje de esperanza en la hora de esa calamidad que estaba sufriendo el pueblo. Y por eso Él está convocando al pueblo a elevar sus oraciones, nacidas del corazón, producto de un alto estado de arrepentimiento del alma, para de esa manera recibir la respuesta de amor eterno y compasivo de Jehová Dios. Para Joel, la plaga de langosta era la representación de los poderes que oprimen al pueblo de Dios. Él no condena al pueblo por su pecado, ni afirma que su situación de opresión es el resultado de su maldad. Considera que el problema no está en el pecado de Judá, sino en la crueldad y la maldad de las otras naciones que la rodean. Pero, como ya dijimos al inicio de este mensaje, siempre tratamos de buscar lo culpable en otros. Y vemos aquí que Joel no fue la excepción, porque la situación que sufría el pueblo, él entendía que no era su culpa, sino que era una víctima de otras naciones. Pero independientemente de este enfoque nacionalista del profeta, que ya vimos es algo natural en el ser humano, lo que queremos destacar es la positividad de su mensaje. Él les habla de la restauración de los campos devastados. Y esa restauración de los campos devastados es la imagen de la armonía original de la creación y su perfección junto con su creador. En otras palabras, la restauración física y espiritual de sus vidas era posible. Y que para esto solo era necesario el arrepentimiento. Es decir, cambiar su forma de actuar ante determinada situación. Joel insiste en que el arrepentimiento no debía ser solo un acto externo, es decir, no decir de boca que se arrepiente, sino que debía ser un cambio verdadero en el corazón y que al efectuarse volverían a estar en armonía con Dios el bien. Su mensaje es claro, que nos va a leer Rafael en Joel 2, 25, 26. Hágase la luz. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Nosotros vemos aquí que valerosamente Joel les insta a enfrentar los problemas que se le están presentando y que le está dando el remedio divino para resolverlo, llamando la atención a su condición. A nombre de Jehová, Él dice que va a exterminar la plaga, que le va a dar prosperidad y le va a conceder abundantes bendiciones espirituales. Y esta fue una de las promesas más grandes y alentadoras que llenaron al pueblo de esperanza. La totalidad de la revelación de Joel en sus últimos 36 versículos de su libro atestiguan el triunfo de la justicia divina y la derrota de las fuerzas del mal, y lo podemos ver en 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Ahora vamos a ver la interpretación espiritual de todo esto que hemos dicho. Nos dice Charles Fillmore en la palabra reveladora que la langosta y otros tipos de sabandijas proceden de los pensamientos erróneos del hombre, creados por sí mismo, y es la causa que nos ocasiona el desequilibrio físico, mental y emocional que estamos padeciendo
y que se va incrementando a medida que lo vamos creando con nuestro falso pensar, sentir y actuar. Se va haciendo un círculo vicioso. Al darle nuestra atención a este tipo de pensamiento, se van haciendo cada vez más poderosos, manifestándose como plagas creadas por nosotros mismos en nuestras vidas. Dios es vida y toda la vida de la única idea de vida perfecta. El orden es la primera ley del universo. Verdaderamente no podría haber universo a menos que sus varias partes se mantuvieran en orden perfecto. Pero el alejamiento, producto de la ignorancia del pensamiento erróneo, nos aleja del orden divino y traemos diferentes manifestaciones de vida que nos acechan y atormentan. Los hechos del espíritu son de carácter espiritual y cuando se comprenden en relación correcta son ordenados. El sentido de orden es ley y es verdadera ciencia. Y tenemos el arrepentimiento, es dejar de creer en el pecado y el error para creer en Dios y en la rectitud. ¿Y qué es la rectitud? Un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Es un cambio de mente y corazón en la dirección de todo bien. Al arrepentirnos, rompemos con el pensamiento sensorial y ascendemos a un plano de pensamiento espiritual, al reino de Dios. Es como cuando el hijo pródigo se levanta de estar allí comiendo la comida de los cerdos y decide ir a su padre, se levanta en conciencia. Y nos dice de Joel, que Joel nos demuestra el yo soy, cuando este predomina en el individuo. Es aquello en nosotros que nos lleva a Dios en verdadera contrición. Es únicamente entonces que podemos recibir su limpieza. Es Joel, el yo soy en nosotros, quien oye la promesa del Señor de restaurar todo aquello que hemos perdido por no vivir en unificación con Él. Por eso, en esta mañana, tú y yo tenemos que apropiarnos de ese Joel en nosotros para poder, arrepentido, poder exterminar cualquier plaga que se nos esté presentando. Porque los años que se comió la langosta representan esos periodos en nuestra vida que hemos vivido privados de nuestro bien. Son las épocas cuando problemas y dificultades se han adueñado de nuestra mente o de nuestro cuerpo, condiciones externas, y llegamos a creer que un destino fatídico nos acechaba, sobre el cual no teníamos ningún poder. Eso es tú aceptar, en mi familia todo el mundo muere de cáncer, por tanto yo voy a morir de cáncer. ¿Es así o no es así? Y tenemos el ejemplo de la señora Fillmore. Toda su familia moría de tuberculosis, pero ella, el yo soy en ella, Joel, escuchó la voz que le dijo, tú eres una hija de Dios, tú no heredas enfermedad. Y ella pudo levantarse en conciencia de esa situación y pedirle perdón a su cuerpo por su mal uso, a su cuerpo y a sus pensamientos y a sus sentimientos. Entonces, cuando nosotros le damos el poder a esas langostas, a esas epidemias en nosotros, entonces nosotros estamos actuando igual que un agricultor que no tiene poder cuando una bandada de langostas se presenta de improviso y destruye su cosecha. También pueden ser esos periodos en los cuales nos quedamos rezagados espiritualmente, donde no recibimos contestación a nuestras oraciones. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, Dios no me oye? Órale tú a ver si te escucha, porque a mí no me oye. Esos periodos son cuando nosotros nos sentimos que hemos sido comidos por langostas y no sentimos esa cercanía de nuestro Padre, Madre Dios. En la conciencia sensorial
el pasado no puede cambiarse. Pero cuando nosotros nos levantamos a las cosas espirituales, recibimos tanto de Dios en el presente que aquellos días vacíos nos parecen bendiciones. Y es esa afirmación que nos dice: te restauraré los años que se comió la langosta. Hemos padecido necesidades, pero recibimos tanto, que esta afirmación se hace una verdad en nosotros. En esta mañana, yo no sé qué fue lo que se comió la langosta en tu vida. Tampoco sé cuál será la plaga que estás enfrentando en este día. Pero lo que sí sé, y te lo puedo asegurar, que la promesa que Joel le dio al pueblo de Judá sigue siendo tan actual hoy para ti y para mí como lo fue ayer. Pero para esto tenemos que reconocer que no estamos en armonía con nuestra conciencia divina. Tenemos que reconocer esa separación en conciencia que tenemos. Y cuando nos hacemos conscientes de esta separación, entonces debemos tomar la acción de arrepentirnos. ¿Cómo? Cambiando esa forma integral de pensar, de sentir y actuar que nos ha separado de esa presencia que es Dios en nosotros. Y si creemos que Dios es en nosotros, entonces vamos a tener el poder para lograrlo. Y para eso tenemos que activar ese poder perceptivo de la mente, unido a la imaginación o a darle forma a la sustancia que llamamos fe, con la seguridad de que la voluntad de Dios es el bien para ti y para mí. Ahora yo te invito que con autoridad y poder, a través de esta oración en canto, afirmemos con fe la fe que es Dios en ti y en mí. Por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que crea en ti, que crea en ti. Sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí, que crea en ti, que crea en ti. A veces atribulada, sin anunciarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, no desamparada, derribada, pero jamás destruida, porque esta es mi fe. Excelente, eterno peso de gloria, porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo yo iré y los cruzaré, porque esta es mi fe. Gracias, Dios. Por lo cual hablé, y esa es tu voluntad para mí, que yo crea en ti,
que crea en ti. Yo sé que en tu nombre hay poder y esa es tu voluntad para mí. Que crea en ti, que yo crea en ti. A veces atribulada, sin angustiarme, en apuros, sin desesperarme, perseguida, no desamparada, derribada, pero jamás destruida. Porque esta es mi fe. Yo volaré las montañas más altas y seguras. Los problemas producen en mí paz excelente, eterno gozo de gloria. Porque esta es mi fe. Yo cruzaré el mar recio que oculta el camino. Detrás de mi Señor Jesucristo yo iré y los cruzaré. Porque esta es mi fe. Porque esta es mi fe. Porque esta es tu fe. Porque esta es mi fe. ¡Aleluya! Esta es mi fe. ¡Gloria a Dios! Esta es mi fe. Porque esta es tu fe. Porque esta es mi fe. Gracias, Dios. Gracias. Esa debe ser nuestra fe. Y llenos de esa fe que no hemos unificado, vamos a hacer esta afirmación todos juntos, por favor. Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisa, tristezas por alegría y problemas por bendiciones. Y es así. Y para mantenernos en este nuevo estado de conciencia que hemos logrado con el arrepentimiento y el poder de la fe, necesitamos otro elemento indispensable: la oración, que es la llave que nos mantendrá unificados en mente y corazón con la fuente en nuestro interior que llamamos Dios. Recordemos que el maestro decía que había que orar sin cesar para no caer en tentación. Y nosotros debemos orar sin cesar para ver la manifestación del bien que es Dios como fuente inagotable en nuestras vidas y asuntos. Y por eso es que la oración aquí en Unity es nuestro cuarto principio, que nos dice que es el pensamiento creativo que aumenta la conexión con la mente de Dios y por lo tanto hace surgir sabiduría, curación, prosperidad y todo lo bueno. Entonces, de esa manera, aceptando esta verdad, seremos una nueva criatura, renovada, y con esa nueva conciencia abierta y receptiva, vamos a aceptar la restitución de todo lo que se creía perdido. Reconocemos que nada se pierde y recibimos en abundancia todo el bien que Dios tiene para nosotros hasta saciarnos. Somos restaurados y unificados armónicamente en la conciencia crística. Y nos sentimos grandemente bendecidos en todos los aspectos de nuestra vida. Y podemos aceptar entonces la promesa de nuestro Padre, Madre Dios, como nos la expresa Joel 2, 28, 29.
Pase la luz. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta fue la promesa de la restauración de todas las cosas que nos dio el profeta Joel y que se manifiesta como el derramamiento y la efusión del Espíritu de Dios en nuestro ser íntegro, espíritu, alma y cuerpo, y que se va a manifestar el día de Jehová. Cuando eso suceda, el día de Jehová ha llegado. Pero las escrituras cristianas, el Nuevo Testamento, destacan que esta promesa de Dios ya está cumplida, que sucedió luego de la ascensión de Jesús, cuando todos sus seguidores fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y fue lo que el apóstol Pedro utilizó en su primer discurso en Hechos 3:21, cuando comenzó a hablarle de ese Jesús que ellos habían matado, y dice: y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y en ese su primer discurso, Pedro tomó la profecía de Joel para mostrarle al pueblo que las cosas eran diferentes ahora, así como Dios había dicho que serían. Y su palabra para este logro fueron exactamente las mismas que utilizó Joel: arrepentimiento. Porque al arrepentirse, el Espíritu Santo era derramado sobre todos los que creen y lo reciben, aún la gente común. Y recordemos que el mismo Pedro dijo cuando la conversión de Cornelio, que en verdad Dios no hacía acepción de personas. El Espíritu Santo cae sobre todo. Y este derramamiento del Espíritu de Dios es el ofrecimiento de una relación, de un nuevo pacto. La prueba es que este derramamiento es sobre todos los que lo reciben con fe. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y cada creyente va a recibir esa medida llena del Espíritu y será usado de una manera especial y maravillosa. Y eso lo podemos ver en Hechos 2:21, que nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque ya la salvación no será un asunto de asociación con la nación de Israel, sino con todo el que invocare el nombre de Dios, sin importar la nación que sea. Porque recuerden que antes todo era para los judíos. Ellos eran el pueblo escogido y eran los únicos que se podían salvar. Entonces aquí Jesús vino a demostrarnos, a enseñarnos que la salvación es para todo. Y esta promesa gloriosa, asociada al tiempo en que Joel habló, nos dice que los siervos y las siervas del Señor en estos últimos días serán llenos del Espíritu Santo de una manera única y poderosa. Y nosotros sabemos que esto está sucediendo en el día de hoy, se está viendo. Porque Dios mora en ti y en mí, y su poder de restitución y restauración está a nuestra disposición. Solo tenemos que, vemos como hay grandes curaciones, manifestaciones de llamados milagros que nosotros sabemos que son el cumplimiento de la ley. Incluso vi el otro día unos neurólogos que estaban impactados porque un paciente que sufría de Alzheimer se había curado por oración. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero tú y yo tenemos que estar abiertos y receptivos en creer que eso es así. Por eso, en esta mañana, yo te concluyo poniéndote estas cosas para que tú las puedas ir
practicando en tu casa, que son, Susi, por favor. Primero, aceptar la responsabilidad de nuestras acciones para poder tomar acción. Segundo, arrepentirnos, cambiando el poder formativo de nuestros pensamientos. Y con el poder de la fe en acción, traer a manifestación esa nueva conciencia. Cuarto, orar sin cesar, reconociendo que la voluntad de bien de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y por último, dar gracias porque reconocemos que somos esa nueva criatura llena de poder y unción para bendecir y ser bendecido. Todo, absolutamente todo lo que tú y yo deseemos, lo vamos a lograr aplicando estas cinco maneras o formas para lograr esa restauración y esa restitución de nuestras vidas. Y bendecidos somos si así lo creemos y lo hacemos. Ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos a darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina, precipitada en forma de dinero, que llega a este centro de corazones amorosos que saben que dando es como reciben y que vuelve a ellos crecida y multiplicada en ricas bendiciones de paz, amor y prosperidad, porque Dios bendice al dador alegre. Y por eso decimos, el amor divino fluyendo a través de mí bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que estoy recibiendo aquí y ahora. Y como tú y yo queremos que ese día del Señor se manifieste en nosotros con la actividad del Espíritu Santo en nuestro cuerpo íntegro, mente, cuerpo y asunto, vamos a orar en canto. Espíritu Santo, ven.
con Joel, ese yo soy en nosotros, llamamos a ese Espíritu Santo para que nos renueve y nos restaure de toda situación. Y te dejo con esta afirmación: Dios estará contigo siempre. Dios le bendice, mis amigos.